Hoy te cuento la historia de este hermoso vals criollo. Calle 9 de julio, esquina Rivera Indante, corazón elegante de mi docta ciudad. Se titula Caballero de Ley y fue escrito en honor a un viejito cordobés que llamaban Don Jardín Florido. Pero ¿quién fue en realidad Don Jardín Florido? Fue un hombre que supo convertir su dolor y su tragedia en un mundo de dulces versos urbanos. El piropo elegante, el caballero brinda. Jardín Florido fue un pintoresco personaje de la capital de la provincia de Córdoba, República Argentina. Un hombrecito de estatura baja y anteojo, con muy elegantes vestimentas de caballero de época. Dedicó su vida a regalar ingeniosos y respetuosos versos, piropos, a las mujeres en la vía pública. Realizó esta actividad por más de 50 años. Todos los días se lo veía pasar vistiendo un impecable frac, galera, guantes, zapatos a tono, un bastón con detalles en marfil y siempre con un clavel en el ojal. Debido a este detalle infaltable de llevar cada día una flor fresca en el pecho, entre los vecinos y la prensa local lo terminaron apodando Don Jardín Florido. Pero ¿por qué este hombrecito hacía esto? ¿Era una persona que había perdido su cordura? ¿O era un bohemio empedernido? ¿O era tal vez un excéntrico millonario, amante de la poesía y de las mujeres? Bien podríamos decir que Don Jardín Florido fue un poco de todo lo recién mencionado. Quien no lo conoce, ahí va Jardín Florido, en el ojal prendido, su infaltable clavel. El verdadero nombre de Don Jardín Florido era Ferdinando Alviero Bertapelle, nacido el 9 de abril de 1888 en Bassano di Grappa, municipio del noreste italiano. Arribó a la Argentina a mediados de la segunda década del siglo XX, escapando de la violencia y de la miseria de la Primera Guerra Mundial. Se alojó por un breve periodo en el Hotel de los Inmigrantes en Buenos Aires. Luego se trasladó a una zona agrícola en la provincia de Santa Fe, para luego radicarse definitivamente en la capital de la provincia de Córdoba, donde rápidamente consiguió trabajo. Pese a que todo le estaba resultando muy bien en Argentina, el joven no era completamente feliz. Extrañaba a dos seres que había dejado en aquel pueblo italiano: a su mamá, doña Clementina, y a Emma, su gran amor, novia y prometida. El joven les había jurado que una vez que se estabilizara, regresaría por ellas y rehacerían su vida en el nuevo continente, desposando a su amada en la tierra de la paz y el trabajo. Promesa que, como todo caballero de ley, cumpliría, pero el destino lo traicionaría. Desde siempre, el joven Fernandino fue un muchacho refinado, amable, bien vestido y sumamente servicial, características que le permitieron tener éxito en cualquier trabajo que conseguía. Trabajó en comercios, fue mayordomo, pero destacó de gran manera cuando comenzó a desempeñarse como camarero y mozos de bares y confiterías. Al ser un joven que siempre le había gustado leer, en especial poesías, poseía un buen léxico y una elegancia nata que agradaba a los clientes de la alta sociedad. Médicos, abogados, políticos que asistían a las confiterías disfrutaban de ser atendidos por Ferdinando. Cuenta la historia que comenzó como camarero en el ferrocarril Belgrano. Luego, gracias a las recomendaciones de los clientes, fue contratado como mesero en el Jockey Club de Córdoba. También fue encargado en el Crisol Club, otra institución que congregaba a la alta sociedad cordobesa. Tras varios años de arduo trabajo, la situación económica del joven había mejorado notablemente. Si bien podría haber rehecho su vida con alguna cordobesita de buena familia, él seguía pensando en su madre y en Emma, su prometida, quienes lo esperaban en la vieja Italia. Ya terminada la Primera Guerra Mundial, tomó una pequeña fortuna que había ahorrado y se embarcó rumbo a Italia para reencontrarse con las dos mujeres de su vida. Pero al pisar nuevamente su viejo pueblo Bassano di Grappa, solo encontró
desolación y dolor. Allí le informaron que tanto su madre como su prometida habían fallecido a causa de la guerra. Aquella tierra sumida en miseria y dolor ya no tenía nada que ofrecerle, por lo que decidió retornar a la Argentina. Un atardecer, sobre la cubierta del inmenso barco que lo traía de regreso, preso de un profundo dolor, levantó la mirada hacia ese cielo que parecía unirse en la distancia con el mar y le habló directamente a su madre y a su amada. Con la voz desgarrada, juró: amada madre, a partir de ahora prometo verte en todas las flores, en cada una de ellas. Y de la misma manera, refiriéndose a su prometida, dijo: Emma, dulce amada mía, a ti te veré en todas las mujeres, y en tu honor prometo reverenciarme ante cada una de ellas. Solo el mar fue testigo de aquellas promesas, pero como era un caballero de ley, las cumpliría hasta el último día de su vida. De regreso a la Argentina, continuó con su trabajo de mesero, pero luego, gracias a sus contactos con la alta sociedad, consiguió un puesto de agente inmobiliario, convirtiéndose en uno de los principales vendedores de la firma. Este trabajo le facilitó una mejor posición económica que le permitió llevar una buena vida, dándose grandes gustos. Y fue en aquel tiempo cuando empezó a cumplir con aquella promesa. Por las tardes, luego de cumplir con sus obligaciones laborales, comenzó a llamar la atención en el microcentro de la capital cordobesa. Irrumpía en las calles vestido con un impecable frac galera, guantes, zapatos a tono y en la mano un precioso bastón con detalles en marfil. Y en su pecho, cada día, lucía un fresco clavel. Toda esta puesta tenía una misión: homenajear a Emma, su fallecido amor italiano, mediante piropos. El pequeño hombre se paraba en una esquina de la capital cordobesa y a cada mujer que pasaba frente a él, sin importar edad o apariencia, le propinaba un respetuoso piropo al pasar. Lógicamente, algunas mujeres lo ignoraban, pero otras le devolvían una dulce sonrisa en agradecimiento a sus palabras y a su fina galantería. Si bien el piropo hoy goza de mala fama, en aquel tiempo no era percibido de manera negativa, siempre y cuando fuese respetuoso, de buen gusto y sobre todo con cierto ingenio o vuelo poético. El piropo no es más que un verso, que un dicho breve que posee una finalidad, la de ponderar la cualidad de alguien, en este caso, la belleza de las mujeres. Podría ser entendido como una suerte de halago con una pizca de picardía o ingenio verbal. La palabra piropo, a contrario de lo que la mayoría de la gente cree, no es un invento porteño. El término sería la adaptación latina de la voz griega piropus, donde pir significa fuego y ops, sentimientos. Es decir, que la expresión equivaldría a fuego en los sentimientos. Entre los piropos clásicos que Ferdinando le solía dedicar a las damas, los vecinos recuerdan algunos de ellos, como aquel que decía: nada mejor podría suceder en esta esquina, la lluvia y usted. O aquel que decía: en el mar de las veredas, con ojos como los suyos, nadie podría salvarme. Galantería fina, piropos respetuosos, quedaron en el aire del centro cordobés. El joven Ferdinando convirtió esta actividad de piropear damas como una suerte de oficio. Todos los días, de lunes a viernes, a una determinada hora, el hombre se presentaba siempre impecable en el centro de Córdoba para halagar mujeres.
y lo hizo por décadas hasta convertirse en un personaje pintoresco y querible de la ciudad, a tal punto que entre los vecinos y la prensa local lo apodaron Don Jardín Florido, haciendo referencia a ese clavel recién cortado que siempre llevaba en el ojal. Era amante del tango y de la poesía, especialmente del gran cantor Carlos Gardel. Le gustaba oír sus discos y disfrutaba de las revistas y recortes periodísticos que contaban detalles de la vida del zorzal criollo. Un día encontró en una revista una nota que hablaba sobre el lujoso automóvil que Carlos Gardel poseía. Era el coche con el cual el cantor se desplazaba por los países centroamericanos. Un Packard Phaeton 1931 descapotable importado de Estados Unidos, considerado uno de los vehículos más lujosos de aquella época. Este vehículo era tan bello y exclusivo que el gobierno argentino adquirió uno para usarlo como vehículo presidencial y ceremonial. Ferdinando, es decir, Jardín Florido, decidió que ese majestuoso modelo de automóvil era el ideal para su estilo de vida. Debido a que era soltero y ganaba muy buen dinero como agente inmobiliario, a fines de los años 40 se compró un impoluto Packard descapotable, similar al que había tenido Carlos Gardel. Era algo casi surrealista verlo pasar en su lujoso auto descapotable, vestido con frac y galera. Le había agregado a ambos lados del vehículo, sobre los estribos, macetones con fragantes flores recién cortadas. Cuando en una esquina una mujer se cruzaba ante él, Don Jardín Florido se paraba dentro de su auto descapotable y le dedicaba un piropo, y a su vez tomaba una de las flores que llevaba en los maceteros y se la obsequiaba. Pero lamentablemente esta alegría le duró muy poco tiempo. Una tarde de 1953, mientras galanteaba a una dama desde su automóvil, perdió el control del mismo y este se fue contra la vereda atropellando e hiriendo gravemente a un grupo de niños y jóvenes. A causa de este accidente, Jardín Florido tuvo que vender su lujoso automóvil y deshacerse de la mayor parte de sus ahorros para pagar la atención médica, medicamentos e indemnizaciones a las víctimas. Al tiempo, ya remediado este problema, pero quebrado financieramente, Don Jardín Florido volvió al piropeo callejero, pero esta vez a pie. El hombre vivía en una modesta casa del barrio de Alta Córdoba, junto a una compañera de vida con la cual jamás contrajo matrimonio. Cada tarde se lo veía tomar el tranvía para llegar al centro de la ciudad, donde piropeaba religiosamente unas 3 o 4 horas por día. Según vecinos de la época, jamás tuvo inconveniente con alguna mujer, ya que sus piropos eran respetuosos, inteligentes y sobre todo muy bellos. Ya retirado de su trabajo en la inmobiliaria, llevó una vida austera. Lo único que conservaba de sus buenos años era su distinguido bastón, el cual poseía una esfera de marfil enroscada en la punta. Esfera que una tarde se le soltó accidentalmente en la calle y rodó hasta caer dentro de una alcantarilla. Los vecinos de Córdoba se asombraban de verlo tirado de bruces en la calle, intentando rescatar su tesoro con un gancho de alambre, lo cual consiguió tras horas de intenso trabajo. Y se fue marchitando la clavel de su pecho. Era principio del mes de julio de 1968. Los pasajeros del tranvía se extrañaron de no verlo abordar el vagón. Los comerciantes del centro también lo echaron de menos. Don Jardín Florido no había abierto los ojos esa mañana. Como todo jardín, pereció el día más frío del año. Según reportes periodísticos, habría fallecido la mañana del 10 de julio, pero los vecinos aseguraron que en realidad falleció el 9 de julio.
La situación de este hombre habría sido tan mala que los vecinos del barrio Alta Córdoba tuvieron que hacer una rifa para poder conseguir dinero para afrontar los gastos del servicio y para poder poner en el velatorio un modesto arreglo floral en honor a un hombre que tanto había amado a las flores. Tras el fallecimiento de don Jardín Florido, el autor y compositor cordobés Raúl Fernando Montalcini creó un vals criollo titulado Caballero de Ley, en honor a este personaje tan querido. Una obra preciosa donde este compositor y autor describe tiernamente al personaje y cuenta parte de su historia. Este músico es también el co-creador de la famosa samba Córdoba en Otoño. En 1971, los del Suquía grabaron este vals criollo en el corte número 6 del lado A de su histórico disco Canción para una mentira. Se fue rumbo al olvido, murió Jardín Florido, caballero de ley. El vals se convirtió en un éxito rotundo, permitiéndole a la figura de don Jardín Florido trascender post-mortem los límites de su amada Córdoba para ser reconocido en todo el país. Este vals criollo, Caballero de Ley, es una pieza clásica de la música nacional argentina. Hoy, la figura del piropeador, por más fino, elegante o respetuoso que fuera, es algo impensado en la actual sociedad, que califica al piropo como una forma de acoso sexual. Por ende, si don Jardín Florido existiese en este siglo, en vez de ser homenajeado con un vals, seguramente estaría alojado en alguna dependencia policial tratando de vender su antiguo bastón de marfil para poder costearse un defensor judicial. ¿Qué opinan ustedes? Cualquier aporte o comentario sobre esta historia, sobre este personaje, me lo dejan por favor aquí abajo en la caja de comentarios, que yo lo leeré con mucho gusto. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tucumán Radio. No olviden suscribirse y si pueden unirse a este canal, porque de esa manera nos ayudan a seguir produciendo material. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.